Yasmín Renaborle es una niña de 14 años que vive en Florida, Estados Unidos. La niña tiene una rara enfermedad neuromuscular y necesita cuidados especiales. En julio de 2021, la pequeña fue hospitalizada por un problema de salud. Pero nadie esperaba que fue en el hospital donde le sucedió lo más terrible del mundo. ¿Quién fue el que atacó brutalmente a la niña? ¿Y por qué le harían eso a un niño inocente? Estás viendo el caso de Yasmín Renaborle en Thrilling Story. Y como siempre, antes de escuchar el contenido principal, no olvidéis dejar un me gusta, suscribiros al canal y activar la campanita de notificaciones para actualizaros de los casos más clásicos. Yasmín nació en Marianna, Florida, el 10 de junio de 2007. Sus padres son Philip y Yasmín Borle. Desde la infancia, Yasmín sufre un trastorno neuromuscular desconocido. Ella tuvo que vivir con dificultades y dolor todos los días. En el momento del incidente, la niña vivía en Bonifay, Florida, con su familia. El 8 de julio de 2021, Yasmín fue llevada a un hospital en Pensacola, Florida, con una infección. Comenzaron a circular rumores de que la pequeña había sufrido una lesión cerebral traumática por una causa inusual. Pero más tarde se descubrió que solo fue un accidente causado por la enfermedad de la niña. Yasmín fue internada en el hospital y cuidada por su madre Jessica y su abuela Rose Mathis. El 13 de julio de 2021 ocurrió un hecho terrible. Las cámaras de seguridad captaron a Jessica saliendo de la habitación de su hija con una expresión extraña. Parecía dolorida y sus extremidades temblaban como si hubiera usado toda su fuerza para golpear a alguien. Minutos después, los paramédicos entraron a la habitación de Yasmín y la encontraron inconsciente y sin respirar. Intentaron salvarle la vida pero fracasaron. Yasmín Renaborle ha fallecido. El 21 de julio de 2021, el cuerpo de Yasmín fue examinado para esclarecer la causa de su muerte. Lo que descubrió el médico forense los sorprendió. Yasmín sufrió graves daños internos en las costillas y el hígado. Estas lesiones no estaban presentes cuando ella ingresó al hospital y solo pudieron haber ocurrido mientras estaba en cama. Su hígado fue desgarrado y completamente destruido. Estas lesiones son tan graves que solo pudieron haber sido causadas por un fuerte impacto. El médico forense dijo que Yasmín solo vivió unos minutos después de resultar herida. Entonces, ¿quién le hizo esto a Yasmín? ¿Y por qué pueden hacer esto en un hospital? ¿Alguien presenció o sabía algo sobre el caso? El 21 de julio de 2021, el mismo día en que se examinó el cuerpo de Yasmín, la policía de Pensacola recibió una llamada de la oficina del médico forense del área sobre un homicidio en el Ascension Sacred Heart Hospital. Gracias a las imágenes de la cámara de seguridad, la policía identificó rápidamente a la única sospechosa como Yasmín Borle, que no es otra que la madre biológica de Yasmín. La madre inicialmente dijo a la policía que no tenía conocimiento de que causó las lesiones de su hija. Pero al final decidió confesar. Según Jessica, el 13 de julio, día en que Yasmín fue encontrada inconsciente en su cama de hospital, la madre y la hija tuvieron una acalorada discusión sobre herramientas de dibujo. Según ella, Yasmín la maldijo por enojo a causa de los crayones. Jessica también estaba enojada con su hija porque usó palabras groseras hacia su madre. En lugar de salir de la habitación y salir a caminar para calmar su estado de ánimo, decidió descargar su ira con Yasmín, quien estaba discapacitada y postrada en cama. Según Jessica, tomó la mesa de la cama y la estrelló contra el estómago de Yasmín. Luego continuó presionando la mesa con todo su peso. Jessica continuó explicando que continuó presionando la mesa incluso mientras su hija gritaba de dolor. Y finalmente admitió que ella fue la que provocó la lesión que provocó que su hija dejara de respirar. La policía estuvo de acuerdo con su declaración. Determinaron que Jessica había estado presionando la mesa con todo su peso durante tanto tiempo que la mesa había penetrado el hígado de Yasmín, rompiéndolo y causándole el daño que describió el médico forense. Si la confesión de la madre no fue suficiente para demostrar su culpabilidad, el testimonio de la abuela de Yasmín fue el golpe final. Ella les contó a los oficiales una historia muy similar a la que había contado Jessica. De hecho, dijo que la situación se había vuelto tensa antes de que ocurriera el incidente. La abuela de Yasmín agregó que Jessica inicialmente movió la mesa para que Yasmín pudiera colorear, pero poco después comenzó a maldecir. Esto hizo que su madre se volviera loca y la atacara salvajemente.
La niña no sobrevivió. Esto demuestra que Jessica no estaba mintiendo y que ella era la asesina. Antes de cerrar los ojos, la niña dijo la palabra abuela y dejó de respirar. El 21 de julio de 2021, el mismo día en que se examinó el cuerpo de Yasmín, la policía de Pensacola arrestó a Yasmín Borle, la madre de 34 años que atacó brutalmente a su propia hija. Fue acusada de homicidio y agresión. El oficial de policía de Pensacola, Eric Randall, hizo el anuncio formal del arresto en una conferencia de prensa el 17 de agosto de 2021 y, aquí hay un extracto de su declaración. Buenos días y gracias a todos por tomarse el tiempo de estar aquí. Cuando asumí el cargo por primera vez, dejé en claro que era importante para mí y para la comunidad ser transparentes, abiertos y mantener a la comunidad informada sobre lo que estaba sucediendo. Como profesionales del derecho, hay ocasiones en las que tenemos que informar sobre casos horribles y confusos. Y desafortunadamente hoy es uno de esos días. El mes pasado, el 8 de julio, Yasmín Singletary, de 14 años, fue llevada al hospital Ascensión por su madre con una infección. Yasmín Singletary es una paciente especial con un trastorno neuromuscular y esta vez fue hospitalizada. El 13 de julio, Yasmín estaba en la habitación del hospital con su madre y su abuela también presentes en la habitación. Yasmín de repente perdió el conocimiento y dejó de respirar. Se llamó al personal médico y comenzaron las medidas para salvarle la vida. Lamentablemente no tuvieron éxito y Yasmín falleció. Se realizó una autopsia. Una autopsia reveló que Yasmín había sufrido lesiones graves que no tenía cuando fue ingresada en el hospital. El médico forense dijo que las heridas fueron tan graves que Yasmín solo vivió unos minutos después de sufrirlas. El Departamento de Policía de Pensacola ha llevado a cabo una investigación exhaustiva y extensa durante las últimas semanas, incluidas numerosas entrevistas, recopilación de pruebas y similares. Finalmente, el viernes pasado, pudimos obtener una orden de arresto contra la madre de Yasmín, Jessica Borle, ya que se determinó que ella fue la que causó las lesiones. Jessica Borle ha sido acusada de homicidio involuntario de su hija Yasmín. Más tarde, el Ascension Scar Heart Hospital publicó su propio comunicado en el que decía que el fallecimiento de Yasmín era una tragedia inimaginable para quienes la amaban. Y también rompió el corazón de las enfermeras y los médicos del hospital infantil que la cuidaron. Después de su arresto, Jessica hizo su primera comparecencia ante el tribunal en el Palacio de Justicia MC Blanchard en el centro de Pensacola a través de un enlace de vídeo. El fiscal adjunto de distrito Alvin Tramier solicitó que Jessica permanezca detenida bajo fianza de $250,000. Sin embargo, el juez del condado de Escambia, Army Broderson, decidió hacerlo mejor. Fijó la fianza de Jessica en $500,000. Durante esta audiencia, el abogado del acusado le dijo al jurado por qué creían que la madre debería o no ser condenada por sus crímenes. Como cita Sebastián, empujar una mesa hacia el estómago de una persona acostada en la cama es un acto intencional. No es negligencia, es irrazonable, no es algo que se pueda perdonar. Aunque Jessica se negó a testificar en virtud de su derecho constitucional, su entrevista grabada con el detective Kate Turney del Departamento de Policía de Pensacola mostró que le dijo a su hija que tenía daño hepático. Tal vez empujó la mesa hacia mí cuando estaban enojados entre sí. Sin embargo, su historia cambió poco a poco. Jessica insistió en que no creía haber lastimado a su hija después de empujar la mesa hacia ella, ya que Yasmín le había preguntado si podían colorear juntas. Según su defensora pública Mercy McCoy, después de sufrir graves lesiones que, según la fiscalía, fueron causadas por empujar la mesa, Yasmín dijo: «Oh, eso duele». Eso no era cierto. Era razonable. Y luego la niña quiso colorear, y Jessica coloreó con ella. Si hubiera tal daño, piensa cuánto dolor causaría. Ya no querrías colorear más. El abogado McCoy instó al jurado a preguntarse por qué Jessica, que había pasado 14 años cuidando a su hija a tiempo completo, llevó a su hija al hospital después de que sufriera una conmoción cerebral. Es posible que una persona, mientras estaba en un hospital lleno de enfermeras y los médicos, decidieron atacar brutalmente a su propia hija. Continuó describiendo a su cliente como una persona con problemas mentales e insistió en que amaba a su hija. En su refutación, el abogado Sebastián estuvo de acuerdo en que Jessica no tenía la intención de asesinar a Yasmín.
pero dijo que estaba tan enojada que se dejó llevar y empujó la mesa hacia su hija. Además, la madre de Jessica, Rose Mathis, testificó que no vio ni escuchó nada inusual y que había estado jugando en su teléfono toda la noche. Esto contradice completamente la declaración que dio a la policía el 21 de julio. Su historia ha cambiado completamente. No mucho después, se dictó sentencia en un caso impactante en Pensacola. Un jurado declaró a Yasmine Borle culpable de agresión y abuso infantil. Pero no de homicidio involuntario. Está detenida sin derecho a fianza en espera de juicio. Jessica fue acusada de agredir a su hija mientras estaba postrada en cama en un hospital en 2021. El 28 de enero de 2023, después de un juicio de 2 días, Jessica Borle fue declarada culpable. Sin embargo, el jurado escogió cargos menos graves que los solicitados por el fiscal. Condenar a Jessica por un delito menor de agresión en lugar de homicidio involuntario. También fue acusada de agresión agravada, pero el jurado la condenó por agresión simple, sin circunstancias agravantes. Y la condenó a un delito de tercera clase en lugar de uno de primera clase. Luego de conocer la sentencia de Jessica, su abogado pidió que su clienta no sea detenida porque no tiene antecedentes penales y ha estado libre durante la mayor parte de los 2 años desde su arresto. Sin embargo, el juez Lindenopol no estuvo de acuerdo y Jessica permaneció detenida. La fecha del juicio de Jessica está fijada para el 4 de octubre de 2023 a las 8:30 de la mañana, y enfrenta un máximo de 5 años de prisión por sus cargos. ¿Qué opinas de esta frase? ¿Crees que 5 años de prisión son suficientes por matar a tu propia hija en un ataque de ira? Déjame saber tu opinión en la sección de comentarios a continuación. Y ahora, recuerda suscribirte al canal para seguir más casos apasionantes e interesantes en el futuro cercano. Bueno, adiós y nos vemos de nuevo.